El aire de Babilonia estaba cargado de misterio, de secretos susurrados en la oscuridad de la noche. Pero ninguno era tan inquietante como los que danzaban en la mente del rey Nabucodonosor. Pesadillas que lo atormentaban, visiones fragmentadas que lo dejaban al borde de la locura. Y yo, Daniel, un joven hebreo desterrado, estaba a punto de ser arrastrado al centro de este torbellino. ¿Cómo lo sé? Porque mi historia, nuestra historia, comenzó mucho antes de ese fatídico sueño. Yo era Daniel, un joven de la nobleza de Judá. Mi mundo era el aroma de los pergaminos, el eco de las oraciones en el templo, la calidez de mi hogar. Éramos el pueblo elegido, con una historia rica y una fe profunda. Pero ese mundo se hizo añicos con la llegada de los ejércitos babilónicos. Fui arrancado de mi tierra, llevado como un cautivo a esta metrópolis imponente y extraña. Éramos muchos, desarraigados, intentando aferrarnos a nuestras costumbres en un mar de cultura ajena. Entonces llegó el edicto. El rey Nabucodonosor buscaba jóvenes inteligentes y bien parecidos entre los cautivos para instruirlos en la lengua y la literatura de los caldeos, preparándolos para servir en su corte. Para mí y mis amigos Ananías, Misael y Azarías, era una oportunidad, sí, pero también una prueba. ¿Podríamos mantener nuestra identidad en el corazón del imperio enemigo? La primera prueba llegó pronto: la comida y el vino del rey. Era un honor, se decía, pero sabíamos que muchos de estos alimentos eran impuros según nuestras leyes. En silencio, pero con firmeza, pedimos al jefe de los eunucos que nos permitiera seguir nuestra propia dieta. Fue un acto de renuncia a las comodidades, una declaración silenciosa de nuestra lealtad a algo más grande que el poder terrenal. El jefe de los eunucos, Melsar, dudó al principio. Temía por su vida si el rey notaba nuestra delgadez. Pero Dios puso gracia en sus ojos hacia nosotros. Nos permitió una prueba de 10 días. Fue un pequeño acto de bondad en un lugar hostil, un rayo de esperanza. Melsar se convirtió en una especie de mentor, alguien que, aunque parte del sistema, nos ofrecía una ventana de comprensión. Y entonces llegó el sueño. Un sueño tan vívido que perturbó profundamente al rey, pero al despertar, se había desvanecido de su memoria. Furioso, exigió a sus magos y astrólogos que no solo interpretaran el sueño, sino que también se lo revelaran. Ante su incapacidad, el rey decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia, incluyéndonos a nosotros. No fue el único desafío. El rey erigió una enorme estatua de oro, demandando que todos se postraran ante ella al son de la música. Mis amigos Ananías, Misael y Azarías se negaron. Su fe era inquebrantable. La amenaza era terrible, un horno de fuego ardiente. Su valentía me inspiró y aterrorizó a partes iguales. ¿Podría yo tener esa misma firmeza ante la muerte? Bajo el reinado de Darío, mi don para la interpretación de sueños y mi integridad me valieron un alto cargo. Pero la envidia de otros funcionarios pronto se convirtió en una peligrosa amenaza. Al no encontrar falta alguna en mi administración, idearon una trampa basada en mi fe. Convencieron al rey de promulgar un decreto que prohibía orar a cualquier dios u hombre que no fuera el rey durante 30 días. Sabían que yo jamás renunciaría a mi Dios. Sabía lo que tenía que hacer. La ley del rey era clara, la consecuencia terrible: ser arrojado al foso de los leones. Pero la ley de mi Dios era superior. Con el corazón apesadumbrado pero firme, abrí las ventanas de mi habitación y oré a mi Señor, como siempre lo había hecho. Era un acto de desafío, sí, pero sobre todo un acto de profunda fe. Fui arrojado al foso. El rugido de las bestias resonaba en la oscuridad. El miedo helaba mis huesos. Sentía el aliento de los leones,
sus ojos brillantes en la penumbra. Este era mi calvario, mi momento de mayor vulnerabilidad. ¿Me abandonaría mi Dios ahora? Pero entonces algo extraordinario sucedió. Una paz inexplicable descendió sobre el foso. Los leones, feroces depredadores, yacían a mi alrededor como mansos cachorros. Dios había enviado a su ángel para cerrar sus fauces. A la mañana siguiente, el rey Darío, atormentado por la noche, corrió al foso. Su voz temblaba al preguntar si aún vivía. Mi respuesta debió sonar como música para sus oídos. Fui sacado del foso, ileso. El rey, lleno de asombro y reverencia, proclamó la grandeza de mi Dios a todo su reino. Mi fe no solo me había salvado, sino que también había llevado a un rey pagano a reconocer el poder del Altísimo. Fui restituido a mi posición, honrado y respetado. Mi testimonio resonó en toda Babilonia. Mi vida en Babilonia continuó, llena de desafíos y revelaciones. Interpreté sueños, anuncié futuros imperios y siempre, en cada paso, mi fe en Dios fue mi ancla. Fui un exiliado, sí, pero también un testigo de la fidelidad divina en tierra extraña. Mi historia, la historia de un joven que se mantuvo firme en sus convicciones, se convirtió en un faro de esperanza para generaciones venideras. Porque al final, el verdadero tesoro no eran las riquezas de Babilonia, sino la inquebrantable presencia de Dios en medio de la prueba. Y ese, mi amigo, es un legado que trasciende los siglos.